Buenos días. Esta es la clase número 5 del módulo 5 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Continuaremos en esta clase con diseño de formularios y veremos objetos de tipo list, input box y progress bar. Continuaremos entonces con el proyecto que veníamos trabajando en la clase anterior, pero en realidad crearemos un nuevo proyecto para trabajar sobre él, utilizando lo ya desarrollado. Entonces, vamos a crear entonces un nuevo proyecto del tipo aplicación gráfica. Este proyecto lo vamos a colocar en el mismo sitio que veníamos trabajando y lo vamos a llamar curso Linux 5.5 por módulo 5, clase 5. Y lo llamamos preguntas, respuestas. O podemos hacerlo preguntas química, porque sobre ese tema estamos haciendo nuestro software. Entonces, bueno, acá tenemos nuestro proyecto y el formulario main. Vamos a eliminar. Vamos a recordar. El curso vamos a trabajar sobre formularios que ya hemos realizado, entonces lo que podemos hacer acá es importar formularios. Para importar formulario lo vamos a importar desde el software anterior que hicimos, conocido como curso Linux 5.2. Y tenemos el inicio, preguntas de glúcidos y preguntas de lípidos. Vamos a incorporar. De esta manera tenemos obviamente el mismo software que habíamos hecho antes. Si lo corremos, acá nos dice, bueno, como siempre, tenemos que definir cuál es el startup. Entonces, inicio era el startup. Recordemos que acá hacemos botón derecho y acá nos queda. Entonces, el formulario que queda subrayado es el startup con el cual va a iniciar. Y ahora sí, si largamos nuestro software, acá lo tenemos, bueno, y recordaremos cómo funcionaba. Acá tenemos las preguntas bien y las preguntas mal realizadas. Si oprimimos acá, pasamos al primer formulario, que es el pregunta de glúcido, donde nosotros elegíamos diferentes tipos y luego oprimíamos para controlar el puntaje. Entonces aquellas preguntas que estaban mal nos aparecen en rojo y nos suma 2 puntos mal, y las bien aparecen en verde. En las que están en rojo a su vez nos da una devolución, que por supuesto tenemos que corregir, acomodar un poco mejor, pero nos da una devolución en la cual vemos en qué nos hemos equivocado. Luego salimos de acá y volvemos al inicial, donde se nos va haciendo la sumatoria de las preguntas bien y las preguntas mal. Lo que vamos a hacer es agregar algunos formularios más y utilizar algunos recursos para mostrar mejor los resultados o la elección de los formularios. Veremos una primera solución. Veamos en nuestro software este funcionamiento. Si arrancamos en glúcido, por ejemplo, y respondemos las preguntas, por ejemplo, de esta manera, y controlamos, vemos que las 3 primeras están mal, y acá el problema que tenemos es que, bueno, la letra es demasiado chica, pero aparte el texto no nos cabe. Entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema. Vamos a apagar el software. Si nos mantenemos dentro de este formulario, el texto, como habíamos visto, cuando se evalúa, contestamos esta pregunta es verdadera, por lo tanto debe estar marcado verdadero en true, y esto no está marcado. Entonces cuando vamos a la corrección del verdadero true, acá lo que vemos es que si está en verdadero, como dijimos, es correcto, nos suma 1, y
la proposición la ponía en color verde, pero si estaba mal, a contador mal le restaba 1, la proposición la ponía en rojo para resaltarlo, y aparecía recién ahí la explicación. Pero esta explicación es demasiado larga. Entonces lo que vamos a hacer en la solución, lo vamos a comparar acá, vamos a utilizar otro objeto, que es este que se denomina text label. Y lo vamos a pegar directamente acá para que veamos la diferencia. Es decir, vamos a tratar de mostrar, cuando respondamos esto mal, la explicación acá y también acá para ver la diferencia. Pero para eso tenemos que programar que este text label 1 reciba lo mismo. Entonces, si venimos acá, esta es la pregunta de la que estamos hablando. Entonces, este texto que tenemos acá, vamos a copiar. Y cuando respondamos esa pregunta mal, vamos también que la muestre en el text label 1, en la propiedad txt, text. Entonces, si nosotros esta pregunta 3 la marcamos mal, nos va a aparecer la explicación. Como vimos recién, si aparecía en el label que llamamos explicación 3, nos queda, no la vemos completa. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un text label. Entonces, bueno, arrancamos nuestro software, vamos rápido a la pregunta 3, las otras dos las respondemos sin pensar. Esta sabemos que es verdadera, entonces vamos a ver qué pasa si ponemos falso. Lo podemos controlar. También esta es falsa, se puso en rojo, acá dice efectivamente la lactosa está formado por, no la alcanzamos a ver. En cambio acá, como podemos ver, el label text dice efectivamente la lactosa está formado por glucosa y galactosa y se halla en varios lácteos. Entonces es un buen recurso cuando tenemos texto de este tipo. O sea que los labels nos sirven para textos muy cortos, y para textos más largos nos sirven esto. Entonces lo que nos convendría es, quizás, todas estas explicaciones, es reemplazarla por un text label. Entonces, bueno, hacemos un rápido reemplazo. Introducimos text label 1, text label 2, text label 3 y label 4, que reemplazaremos por explicación 1, 2, 3 y 4. Eso va a ser de forma fácil. Entonces vamos acá y lo que vamos a hacer en cada uno rápidamente es acá esta explicación. Si bien esta es corta y podrían ingresar, la colocamos como vimos en el text label 1, txt. Y lo que nos conviene hacer es esto que tenemos acá, marcarlo, cortarlo, pegarlo directamente acá y eliminamos esta explicación. Y lo mismo hacemos en los otros. Acá vendría el text label 2, texto, le damos acá, este pasa a ser text label 3. Ya lo teníamos escrito de recién. Entonces text label 1, text label 2, text label 3 y acá tendríamos el text label 4, donde vamos a colocar esta estructura. Copiamos, pegamos y eliminamos de esta manera. Podríamos usar, por supuesto, también, si se respondió bien, en el mismo text label, podríamos poner algo alentador, como podemos copiarlo acá, por ejemplo, lo ponemos en el mismo sitio, que diga, bueno, está el color, se pone en verde, ponemos su respuesta, fue correcta, fue correcta. Entonces esto mismo, text label 1, entonces esto mismo lo podríamos responder, lo copiamos y en cada uno de los casos acá
nada más que acá va a ser el text label 2. Ponemos acá tendríamos el text label 3 y acá tendríamos el text label 4. Nos va a decir que las respuestas son correctas. Por supuesto ahora tenemos que ir al formulario. La explicación 1, explicación 2, 3 y 4 la vamos a eliminar y acá vamos a colocar los text label de la posibilidad de 2 renglones. A veces tienen problemas, si uno tiene problema para acomodarlos, le puede colocar el borde o para verlos y después en todo caso eliminarlo o dejarlo, se puede. Entonces tenemos que darle la posibilidad de que tenga 2 líneas. Entonces podemos alinear, marcamos de esta manera y vamos a los alineadores acá. Acá alineamos mal. Hicimos mal el proceso, vamos a deshacer. Habíamos enganchado que tener cuidado porque hay marca hasta acá, entonces no lo podemos hacer de esa manera porque tenemos acá superpuesto algunos. Entonces este lo podríamos achicar, por ejemplo, para que no nos moleste. Lo mismo este, tal el texto ahí termina. Entonces así vamos a alinear acá y luego le damos a todos el mismo tamaño. Y le podemos cambiar a todo al volver sin borde, manteniendo la tecla control oprimida, selecciono. Entonces ahora sí, si hago funcionar el software, debería estar entonces los dos que están mal, me dice efectivamente la lactosa y puedo leer todo el texto. Y esto me dice que su respuesta es correcta. Acá falta acomodar un poco, nos ha quedado superpuesto, entonces deberíamos volver al formulario. Acá vemos que están superpuestos y puede ser que cuando pasamos al tiempo de ejecución se superpongan. Eso, bueno, hay trabajo que probablemente haya que hacer. Bueno, continuando con el diseño, lo que vamos a hacer es incluir una página, un formulario más. Acá tenemos un problema que cuando ingresamos, al oprimir acá, nosotros vemos que nos muestra glúcidos y nos oculta inicio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá cuando oprimimos vamos a ir siempre a glúcido, pero nosotros quisiéramos diseñar esto para que nos permita ir a la página que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, importar un nuevo formulario que lo vamos a importar, por ejemplo, ya tenemos glúcido y lípido, volvemos a importar lípidos y a este le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar preguntas aminoácidos. Preguntas aminoácidos.
estamos. Y este era preguntas lípidos, que le vamos a sacar preguntas lípidos, damos enter. Entonces ahí tenemos 3 formularios. Por supuesto, este ya está de lípido, este es de lípidos, este es de glúcido por las preguntas que tenemos, y este de aminoácidos, que deberíamos recambiarla, pero bueno, no es el objetivo acá. Lo que vamos a ver es cómo poder acceder desde el formulario inicio a cada uno de estos de manera independiente, sin tener que pasar primero por uno en particular. Entonces, para esto, nos vamos a irse acá al formulario y vamos a eliminar este botón, o sea que ya no sea necesario el botón para pasar, sino que introduzcamos una lista. Bueno, entonces veamos cómo eliminar este botón. Este botón, como habíamos visto, nos oculta el formulario preguntas glúcidos y nos muestra el formulario y nos oculta inicio. Entonces esto nosotros no lo vamos a usar más, porque tampoco vamos a usar el botón este ingreso. Por lo tanto podemos venir acá, este botón lo podemos eliminar. Al eliminar ingreso nos queda esto que nos conviene borrarlo porque no tenemos más ese botón. O sea que para mantener un poco de orden en el programa está bueno eso. Entonces ahora inicio ya es como que de acá no podemos arrancar. Entonces lo que vamos a usar es un combo box. Combo box es una estructura, la vamos a colocar acá, es una lista en realidad, que acá va a figurar los nombres de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo programamos para que este listado nos muestre eso. Entonces hacemos doble clic en el formulario. Cuando el formulario se abra, nosotros vamos a querer que ese combo box nos muestre. Entonces acá lo que utilizamos es combo box 1, que es esto, y usamos la acción add. Y entre paréntesis vamos a poner directamente, ya sabemos que son preguntas glúcidos. Copiamos esto porque vamos a usar lo mismo, con control C, depositamos acá y depositamos acá, y este va a ser lípidos, y este va a ser aminoácidos. Entonces, si nosotros arrancamos nuestro software ahora, vemos que no tenemos más el botón, tenemos esto que si cliqueamos acá podemos elegir glúcidos, lípidos o aminoácidos. Por supuesto, no tenemos absolutamente nada programado, por lo tanto no va a tomar ninguna acción. Vamos a ver cómo vamos a programar eso para que vaya a cada una de las páginas en particular. En primer lugar, pongámosle un poco de orden. Estas eran las preguntas de glúcidos, que acá dice pregunta verdadero o falso sobre estructuras de glúcidos. Esta dice pregunta verdadero o falso sobre estructuras de glúcidos, porque lo hemos copiado y bueno, nos quedó con las preguntas tal cual, no hemos modificado absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a modificar algo para que se note el cambio. Entonces acá cuando nos posicionamos sobre el formulario, vamos a ir a texto, acá, pregunta verdadero o falso sobre estructuras de lípidos sería. Y lo mismo haríamos con el de estructura de aminoácidos. Entonces vamos a modificar los 3 formularios, no vamos a ver para que no se haga demasiado largo, pero lo que vamos a hacer es cambiar todas las preguntas con algún grado de verdad. Y vamos a ir organizando algunas cosas que habíamos mostrado, diferentes tipos. Vamos a ponerle a todos los containers esto el mismo tipo, que para hacerlo sencillo al borde pongámosle plain directamente. Acá no lo hemos seleccionado, conviene seleccionar todos y entonces borde plain. Eso haremos esos cambios, entonces cambiaremos las preguntas. Veremos los grados de verdad de cada uno, luego programaremos para que nos muestre las cosas. Bueno, acá hemos corregido entonces todos los títulos, los que son aminoácido, hemos puesto preguntas aminoácidos y acomodados. Son preguntas sencillas, obviamente con el fin, y todos tenemos text label para que nos pueda mostrar. Acá una cosa que falta, como a los formularios los hemos ido importando iguales a glúcidos, pueden saber cosas que nos queden. Por ejemplo, acá si entramos en glúcidos, el botón salir nos dice que cierra
el formulario preguntas glúcido y muestra inicio. Si vamos, perdón, esto en glúcidos, ¿no es cierto? Que está bien, cerrar preguntas glúcidos y mostrar inicio. Pero si voy a lípidos, lípido hace lo mismo, entonces acá deberíamos cambiar, porque si no nos va a cometer un error, porque estamos dentro de, entonces acá debería venir preguntas, lípidos. Entonces de esta manera va a cerrar lípidos. Tenemos que ver que no haya alguna otra cosa, pero en general creo que venimos más o menos bien. Y en aminoácidos sería igual. Acá tendríamos, en vez de preguntas glúcidos, preguntas aminoácidos. Entonces, de esa manera queda programado para funcionar. Como vemos acá arranca. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo programar para que cada vez que ejecutemos esto nos lleve a una página en particular y después veremos cómo nos hace la suma final. Bueno, entonces, si arrancamos el software, lo que acá vemos que tenemos en orden alfabético, aminoácidos, glúcidos y lípidos, es lo más conveniente. El primero es aminoácido, el otro es glúcido y el otro es lípidos. Y aparecen en este orden, cortamos acá, vemos que acá la propiedad está sorted, está en true. La podríamos poner en false, pero es conveniente dejarla en su valor true para así nos salen ordenados. Entonces acá cuando nosotros lo cargamos glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero luego cuando nos aparezca en el listado nos va a aparecer aminoácidos, glúcidos y lípidos. Aminoácido va a ser el primero, glúcido el segundo y lípido el tercero. Entonces nosotros lo que queremos que de acuerdo a esta selección nos seleccione una página. Entonces, vamos a ver cómo programamos esto. Lo vamos a programar para el evento click, cosa que cuando hagamos clic sobre uno de los ítems que está en la lista, nos ejecute alguna de estas páginas. Para esto vamos a declarar una variable local acá dentro del combo que la vamos a llamar índice, como entero. Y esa variable índice va a tomar el valor del combo box 1, pero de su propiedad que se llama index. El index toma el valor 0 para el primero de la lista, 1 y así sucesivamente. Y luego para seleccionar vamos a utilizar una estructura que se llama select case. Select case. Que selecciona según una variable, que nuestra variable va a ser la variable índice. Cuando le damos enter ya nos cierra, cierra con end select, y acá lo que vamos a escribir es cada caso. En el caso case, que tome el valor 0, nosotros ¿qué queremos? Que al formulario inicio lo oculte y al formulario preguntas aminoácidos lo muestre. Ahora, en el caso que el índice tome el valor 1, que sería el segundo, que sería glúcido, queremos que inicio lo oculte y que a las preguntas de glúcidos las muestre. Y en el caso que el índice tome el valor 2, que sería la última de lípidos, también queremos que a inicio lo oculte, y que las preguntas lípidos las muestre. Entonces de esta manera cuando hagamos clic, esta variable índice va a tomar el orden y luego va a seleccionar cada una. Vamos a ver si es cierto. Hacemos clic, acá arrancó. Entonces, si nosotros hacemos clic acá, vamos a ir, si hacemos clic, deberíamos ir a aminoácidos. Acá estamos en pregunta aminoácidos. Vamos a responderlas. Hemos hecho 3 bien, acá nos dice que la respuesta es correcta, hemos hecho una mal, nos da la explicación. Una mal, 3 bien. Vayamos llevando la cuenta. Bien y mal. 3 bien, una mal. Terminamos con esto, salimos, volvemos nuevamente acá. Ahora vamos a hacer las preguntas de glúcido. Acá estamos en glúcidos. Vamos a marcar sin pensar. Controlamos. Tenemos 2 mal.
que nos da la explicación, 2 bien en verde, que coincide con el color, y nos dice que están correctos. Entonces llevamos 2 bien y 2 mal. Llevábamos ya 3 bien y 1 mal. Salimos de acá, como podemos ver, llevábamos 3 bien, ahora se sumaron 2, tenemos 5, y teníamos 1 mal, se sumaron 2, tenemos 3. O sea, acá nos va llevando la cuenta total. Y nos faltaría terminar la ejercitación con lípidos. Vamos a marcar 4. Qué mala suerte tuvimos. Tenemos una correcta, tenemos 3 mal, llevábamos mal 3 y bien 5. O sea que ahora se sumaría esto. Si salimos acá, volvemos y ahora tenemos, bueno, 6 bien y 6 mal. Lo que podríamos agregar ahora para terminar esto es una calificación final, que además de decir unas preguntas bien y unas preguntas mal, nos dé una calificación del día, en una escala normal de 0 a 10, por ejemplo. Para ver la calificación, subir un poco esto, y acá abajo podríamos poner otro label. Y que cuando el formulario se muestra, que ahora en ese label, que se llamaba label 3, vamos a escribirlo mal acá estamos en label 3, en texto, nos diga su calificación es 2 puntos. Bueno, entonces hemos definido acá, su calificación es, y acá nos hace un cálculo. Acá el problema que tenemos es que cuando arrancamos, inicio contador general bien, más inicio contador general mal, es 0. La división por 0 no la puede calcular, entonces esto nos da un error. Esa división por 0 no se puede hacer. Entonces nosotros tendríamos que acá poner una condición. Si la suma de inicio contador bien más inicio contador general mal es mayor que 0, ejecute esto, y si no, no. Entonces acá cerramos con end if. Entonces de esta manera, si nosotros arrancamos nuestro software, nos dice preguntas bien 0, preguntas mal 0, acá no nos muestra nada. Entonces bueno, vamos a hacer nuestras preguntas de aminoácidos, respondemos las preguntas de aminoácidos, controlamos el puntaje, 1 mal, 3 bien, venimos para acá, tenemos 1 mal, 3 bien, y nos hace su calificación de 7,5. Ahí la muestra porque es diferente. Entonces esta sería una forma de ir teniendo ya una evaluación, a la que ahora en adelante sería cuestión de agregar mayor cantidad de preguntas, que veremos a continuación algunas más. Lo que vamos a colocarle ahora es una barra de progreso para que nos vaya indicando cómo vamos avanzando con las preguntas. En total tenemos 4 preguntas por página, ya tenemos 12 preguntas. Para colocar una barra de progreso vamos a colocar un contenedor, como ya hemos utilizado. Vamos a ubicar acá. Vamos a poner un borde visible y lo vamos a hacer llegar de manera que nos quede ordenado. Por ejemplo, en esta posición. Dentro del contenedor vamos a depositar una barra de progreso, que ahora vamos a ver cómo la vamos a programar. Parece que nos va a quedar mejor. Esta barra se va a ir aumentando de longitud a medida que vayamos realizando la ejercitación. Vamos a ver ahí.
parece quedar bien. Entonces, dentro del contenedor tenemos la barra de progreso. Entonces la tenemos que programar para que esta barra, cuando tengamos hecho todos los... el ancho de esto, cuando hayamos hecho todas las preguntas, llegue al final, y cuando estemos al principio, nada. Entonces, de arranque, lo que vamos a hacer es acá, cuando arranca, que al progress bar 1 y su propiedad, que se llama width, tome el valor 0. De esta manera, cuando arranca el programa, vemos que acá no nos marca absolutamente nada. Entonces ahora lo que tenemos que programar es para que esa barra nos muestre el avance. Entonces, muy bien. Entonces nosotros queremos que el progress bar 1 width vaya avanzando, width, vaya tomando valores. Si venimos acá, vemos que el ancho total de la barra es 420. Entonces, nosotros sabemos que cuando tengamos las 12 preguntas, tenemos que tener 420, pero en función de las que llevemos, eso nos va a dar un determinado valor. Tenemos que hacer un simple cálculo por regla de 3 simple. Entonces, acá, en progress bar, tendremos, nos quedará 420 multiplicado, vamos a dejarlo entre por ahora paréntesis, las preguntas que llevamos, que las preguntas que llevamos contestadas no es otra cosa que este término que tenemos acá, es las preguntas bien más las preguntas malas, así que lo podríamos copiar de acá. Y ese valor lo tenemos que dividir por 12, que es el total de preguntas. Ahora, esto nosotros queremos ahí estaría bien. Vamos a ver si funciona. Tenemos 420 dividido 12. Entonces acá arrancamos, estamos en 0. Vamos a aminoácidos. Controlamos. Acá hemos hecho un tercio de todas nuestras preguntas. Cuando venimos acá, acá tenemos, pero vemos que no nos ha marcado adecuadamente el color. A veces esto ocurre, entonces el color conviene definirlo en otro sitio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero acá va marchando bien. Fijémonos que si ahora hiciéramos glúcidos, hacemos 4 de glúcidos y controlamos, y acá vemos que la barra avanzó. Pero tenemos algo mal programado con respecto a los colores y vamos a ver si lo podemos corregir fácilmente. Entonces lo que nos falta definir es el color. La forma es, directamente vamos a background y acá seleccionamos, por ejemplo, el color azul. Entonces, si corremos nuestra aplicación, vamos a glúcidos, respondemos glúcidos, controlamos, salimos, vemos que acá llevamos un porcentaje. Ahora entramos a aminoácidos, respondemos aminoácidos y nos faltaría finalmente lípidos, contrastamos lípidos y vemos que ya hemos llegado al 100%, tenemos la nota y nuestra corrección. Y esto nos está indicando que hemos completado la ejercitación. Después vamos a ver cómo colocarle textos. Por último, en esta clase vamos a introducir un nuevo recurso utilizando progress bar que ya hemos aprendido. Y lo vamos a aplicar a uno de los formularios que uno podría extenderlo. Entonces, primero vamos a ver el funcionamiento de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, acá arrancamos nuestro software. Como sabemos, acá tenemos para elegir las 3 páginas posibles. Recién empezamos, no tenemos ninguna pregunta bien, ninguna pregunta mal, y nuestra progress bar no nos indica nada. Si nosotros entramos a glúcidos, como ya sabemos, lo hemos programado para que uno elija la respuesta y oprima el botón. Acá tenemos problema, obviamente, que si oprimimos el botón antes de contestar las preguntas puede darnos un error o sumarnos algo cuando nosotros teníamos los conceptos. Por lo tanto, uno podría este botón tenerlo deshabilitado hasta tanto haya contestado las preguntas. Eso se puede hacer de manera sencilla y ya veremos cómo. Pero digamos, acá si yo lo respondo, entonces, bueno, sin pensar la respuesta correcta, marco toda falsa y controlo el puntaje.
dos tuve bien, que aparecen en verde, me dice que la respuesta es correcta, acá me la sumo bien 2, y 2 tuve mal, me dice que son 2, acá me da la explicación. Salgo, vuelvo, entonces me dice que ya tengo recorrido una parte de mi software, un 30%. Una propiedad importante a tener en cuenta cuando diseñamos los formularios es esta, scaled. Voy a tomar valores true or false. Vamos a dejarlo en true y vamos a ver cuál es el funcionamiento de esto. Vamos a ver rápidamente. Activamos nuestro software, vamos a aminoácidos, respondemos rápidamente, controlamos, salimos, venimos acá, acá tenemos la progress bar. Ahora vamos a glúcidos, controlamos, salimos y vemos, pero acá vemos que recién llevamos el 66% de las preguntas y la barra esta nos quedó ya casi al final. Si marcamos la última, lípidos, vemos que se nos ha ido del contenedor que llegaba más acá. Entonces, bueno, esto es un problema muchas veces porque esta propiedad que vimos recién, scale, la tenemos que trabajar en false. Eso no le puedo plantear una regla definida, pero bueno, hay que probar cuando uno funciona, si las cosas no se ven como uno querría, es una buena propiedad. Veamos ahora, la puse en false, entonces arranco aminoácidos, vamos rápido con los aminoácidos, oprimimos y salimos, vamos con los glúcidos, elegimos cualquiera, oprimimos y salimos, y acá vemos que venimos bien porque llevamos el 66%, y ahora iríamos a la última, que es lípidos, controlamos, oprimimos y salimos y vemos que acá llegó al 100%, no se pasó la línea. Entonces esta propiedad scale es importante tenerla en cuenta. Vamos a ver ahora la nueva introducción que hemos hecho en esto era el funcionamiento que conocíamos. Vamos a ver aminoácidos. En aminoácidos tenemos lo mismo, pero acá le hemos introducido un control de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo esta ejercitación la puedo hacer de manera libre, con todo el tiempo disponible para leer, o puedo ponerle un control de tiempo y diga, bueno, yo este formulario lo voy a contestar en menos de 5 segundos, en menos de 10 segundos, en menos de 20 segundos. Entonces supongamos que yo le fijo el tiempo. Para fijarle el tiempo acá me aparece un cuadro que es un nuevo objeto que empezamos a estudiar, que se llama input box. Acá me dice pregunta verdadero o falso, estructura de aminoácido, que es donde estamos, control de tiempo de examen, introduzca los segundos para realizar el examen. Entonces, supongamos que dice, bueno, yo voy a poner 10 o 20 segundos, así nos da tiempo para hablar. Cuando yo le ponga 20 segundos y le dé OK, va a empezar a controlarme el tiempo a través de un timer, y a los 20 segundos me va a corregir las que he hecho y me va a poner mal las que no he hecho porque no he llegado. Entonces supongamos, bueno, ponemos 15 segundos, le damos OK, voy a poner 20 así me da tiempo, 20. Acá dice, a partir de este momento dispone 20 segundos y acá hay un progress bar que me va corriendo. Cuando llegue acá al final me lo va a corregir. Entonces yo empiezo, los aminoácidos siempre tienen dos grupos amina, eso es falso. Todos los aminoácidos tienen isomería óptica, eso es falso, me está llegando el tiempo lamentablemente. La arginina tiene cadena lateral hidrofil y ya no llegué a contestarlo. Entonces acá automáticamente el software me contestó. Las dos primeras las respondí bien, y son dos, y las dos segundas me las puso mal porque no llegué a responderlas. Yo lo he programado de esa manera. Entonces acá tengo dos mal, que son estas dos, me dio la explicación, acá debería corregir esto porque hay una parte que no se lee, y dos bien, que son las que corregí. Entonces de esta manera puedo hacer un examen con dos exigencias, o puedo poner, obviamente, el alumno puede ponerse las exigencias que desee, porque fija el tiempo. Pero bueno, si salgo, acá llevo ahora ya el 66%, o sea, llevo dos de los formularios respondidos, tengo un 4 y un 4, y por supuesto mi calificación es 5. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, no vamos a ir desarrollando todo este código porque es un poco más largo, lo vamos a ir analizando por parte. Entonces vamos a ir al formulario preguntas aminoácidos que tenemos acá. ¿Qué objeto hemos introducido? Hemos introducido un botón, que es el de control de tiempo, un label, que es donde nos muestra el tiempo que una vez que apretamos el botón, nos muestra
Usted dice, bueno, usted dispone de tantos segundos. Acá tenemos un panel, llamado panel 5, donde hemos colocado un progress bar, que acá no lo veo, pero lo puedo buscar acá. Acá lo tengo. Como veo, el progress bar está dentro del panel. Hago clic, acá está el progress bar. Y le puse un ancho de 1 porque yo quiero que cuando arranque no tenga longitud. Y entonces el código va a ir asignándole a esto longitud en función de los segundos. Y después lo que he introducido es un timer, que es el que va a ir controlando el largo de esto, va a ir controlando los segundos que introdujimos, y es el que se va a encargar de cuando el tiempo llegue a los segundos que nos hemos fijado, corrija todo esto. Entonces, bueno, esos son los nuevos objetos que tenemos introducidos en esto acá. Vamos a ver ahora los códigos por parte. Cuando oprimimos este botón, hemos visto que se nos abre una ventana que se conoce como Input Box, que ahora vamos a ver el código, que nos permite introducir el valor. Entonces, vamos a ir a nuestro formulario. En primer lugar, hemos definido acá, hemos declarado dos variables para todo el documento que llamamos B y C, que utilizamos. B es para asignar los segundos, acá podríamos poner, ¿no es cierto? Asigna los segundos que durará el examen de la página. Esto es una buena práctica, hacer comentarios, porque si no uno después se olvida. Y este C es un contador, o es el contador de segundos del timer. Muy bien. Entonces, volvemos a la página. Vamos a analizar también el timer. El timer, como podemos ver, tiene un delay de 1000 milisegundos, es decir, que cada un segundo va a ejecutar algo. Está enable, está en false, quiere decir que cuando arranque la página el timer no trabaja. O sea, por eso yo puedo hacer la página sin tiempo, porque el timer no está trabajando. Pero lo voy a aprender. ¿Cuándo lo voy a aprender al timer? Cuando oprima este botón. Si no, no. Bueno, muy bien. Volvemos entonces. Acá definimos la variable B, que es la cantidad de segundos que vamos a introducir, y la variable C, que es el contador de segundos del timer. Después las otras cosas que ya teníamos introducido, no tenemos nada. Vamos a ir acá al botón, vamos a ir más fácil de acá, vamos a ver cómo programamos este botón. Hacemos doble clic y acá estamos. Este lo llamamos botón 2, es el nombre que le asignó, le podríamos cambiar, podríamos ponerle otro nombre, pero bueno, quedó como botón 2. Botón 2. Entonces acá tenemos el código para definir un input box. El input box, ¿qué va a hacer? Fue esa ventana que se abrió y que aparece control de tiempo del examen, introduzca los segundos para realizar el examen. Entonces, cuando yo oprima el botón, la primera orden que se va a ejecutar es esta. Y este código, input box, y con lo que está entre paréntesis, es el que me abre la ventana. Y va a quedar esperando hasta que yo introduzca el valor. Cuando introduzca el valor y le dé OK, B, que era el contador de segundos del examen, va a tomar el valor, se inicializa y empiezan a ejecutarse las órdenes. Hay un label, que es el que tengo al lado, donde me muestra, me dice que se han asignado los segundos. Al label le pone un border y a su vez en el label aparece: a partir de ahora usted dispone de tantos segundos. Fíjese que acá he construido una estructura que tiene, la primera parte es un string, luego le adiciono la variable B, que son los segundos que yo fijé, y la palabra segundos. El progress bar se hace visible y el panel 5 se hace visible. Volvamos acá. Este label no tiene borde y entonces, como dijimos, acá le asigna el borde al label 5. El panel, como podemos ver, está en visible false, y el progress bar, que está acá adentro, que es difícil marcarlo porque está adentro, ahí está, el progress bar también está en false. Entonces, cuando oprimo esto, al label le aparece borde, en el label me muestra cuántos segundos yo elegí, el progress bar se pone en visible y el panel se pone en visible y se prende el timer. A partir de ahí me empieza a controlar el tiempo. Entonces, cuando se prende el timer, ahora todo el código está dentro del timer, porque de ahí en adelante
el timer va a ejecutar la acción. ¿Cada cuánto? Cada un segundo. Entonces, vamos a analizar qué es lo que ocurre dentro del timer. Cada un segundo, la variable C que nosotros habíamos definido, declarado acá arriba, que era el contador de segundos del timer. Vamos acá. Cada un segundo, esa variable C que inició con el valor 0, se le va a sumar 1. Por lo tanto, al inicio vale 0, porque así la declaramos. Al pasar un segundo va a tomar el valor 1, al pasar 2 segundos va a tener el valor 2, y así sucesivamente. Y la longitud del progress bar, yo le fijé una longitud máxima de 231 para que entre justo dentro del panel, y entonces yo voy a ir multiplicando ese valor 231 por C dividido B. Cuando C es 0, al principio, en la primera ejecución del timer, el progress bar tiene longitud 0. Pero cuando hayan pasado 10 segundos, si B era 10 segundos, va a tomar la longitud máxima. Entonces esta parte lo que me va a ir mostrando es el progress bar, y de esa manera va a quedar contenido. Después, C es un contador que arranca en 0 y va a ir avanzando indefinidamente. Pero acá le puse una condición if, que si C es mayor o igual que B, frene el timer. O sea, yo le puse 10 segundos, el timer va a ir contando. Si cuando C llegue a 10 segundos, C va a ser igual o mayor que B, yo le podría poner igual solamente, pero seguiría adelante, porque si es igual entraría acá. Entonces, bueno, le pusimos con mayor o igual, pero con igual podría andar de la misma manera. Entonces, si C es mayor o igual que B, entonces apaga el timer. Apaga el timer, pero me va a empezar a corregir. Entonces vamos a analizar esta estructura que es la que hace la corrección. Tiene dos estructuras if then else anidadas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo no hice tiempo a contestar y por lo tanto los dos, tanto verdadero como falso, me van a quedar en falso. Entonces, si yo no llegué a contestar, me tiene que considerar que está mal la pregunta. Entonces, el primer if dice, si el botón verdadero está en falso, quiere decir que yo no lo marqué, pero también el botón falso está en falso, quiere decir que no llegué a esa pregunta, entonces ya me suma un punto al contador mal, me pone la proposición en rojo y me dice que no es correcta esa proposición y que la mayoría tienen un solo grupo amino. Pero si no se cumplen simultáneamente estas dos condiciones, quiere decir que las dos no son falsas, quiere decir que yo llegué a contestar o marqué verdadero o falso, entonces ahí hace la evaluación como habíamos hecho antes. Si es verdadero, si el botón verdadero está en falso, entonces está bien la pregunta esa, la pone en verde y me dice que la respuesta es correcta. Pero si el botón 1 no estuviera en falso, es porque no estuviera en falso, es porque está en verdadero el otro botón, el correspondiente al falso 1. Entonces ahí me suma contador mal, lo pone en color rojo y me dice que está incorrecto. Entonces acá tenemos estructuras anidadas. Esta estructura anidada que tenemos acá, este if then else, es que si yo cliqueo sobre else, acá me aparece una línea verde que me está indicando el if then else, cómo están enganchados. Si yo cliqueo sobre este, me dice que este if y este end corren acá solo en este sector. Entonces una buena práctica también la indentación, para que me quede esto, este if, este else y este end if corresponde a una estructura y este if, else y end if corresponde a otra. Entonces bueno, esto que yo programé para los botones verdadero y falso 1 son de la misma manera, después lo hago para el verdadero y falso 2, para el verdadero y falso 3 y para el verdadero y falso 4. Entonces, cuando C se hace mayor que B, se mete acá adentro, para el timer, va corrigiendo cada una y sumando a contador mal o a contador bien, de acuerdo a qué es lo que hace. Al llegar acá al final, me muestra, dice mostrar mal, contador mal, ahí me va a mostrar cuántas tuve mal y cuántas tuve bien.
y a su vez al contador general le va a sumar eso como lo hacía normalmente. Entonces, de esta manera nos queda programado para hacer el ejercicio que vimos recién. Lo vamos a ejecutar nuevamente con un poco más de tiempo, pero entonces tenemos que recordar, está en la declaración de las variables, o sea, lo único que hemos introducido son dos variables nuevas que han sido variables para todo el documento. Hemos introducido un botón que activa ciertos elementos, donde está un progress bar, y un timer que es básicamente el corazón de esto, el que va a ir controlando tiempo y se va a encargar de la corrección y se va a autoapagar cuando lleguemos al tiempo deseado. Entonces lo vemos una vez más, elegimos aminoácidos, entonces tenemos las dos opciones. Si yo aplico control de tiempo, se me abre el input box. Entonces vamos a ponerle 30 segundos. Cuando yo oprima OK, ¿qué pasó con el primer OK? Me muestra acá, a partir de este momento dispone de 30 segundos, ya la variable B tiene el valor 30 y el timer está ejecutando una variable C que va sumando acá. Me queda poco tiempo, por supuesto, entonces voy a empezar a responder. ¿Los aminoácidos siempre tienen dos grupos amino? No, es falso. Todos los aminoácidos tienen isomería óptica, es falso. La arginina tiene una cadena lateral hidrofílica, es verdadero porque tiene un grupo imidazol, y me tendría que apurar porque me parece que no voy a llegar a esta. El glutamato y la glutamina son sinónimos, no llegué a analizarlo, y entonces como no llegué a analizarlo, en esos if anidados, como los dos estaban en falso, me puso mal porque bueno, mis conocimientos no dieron para llegar a responder esto. 3 bien, una mal, entonces yo debería tener un 7,5 si vuelvo al documento original. Acá tengo 3 bien, una mal, efectivamente tengo una nota de 7,5 y he recorrido ya el 30% de mi examen. Aminoácidos los recorrí con una exigencia mayor. Uno podría programar esto para que los puntajes tengan un peso, es decir, 3 bien y una mal no es lo mismo si yo tuve una hora para responderlo a que si tuve 20 segundos. Entonces uno podría también programar que estos números se multipliquen por algún peso a la hora, es decir, las preguntas bien que tengan más peso que las preguntas mal, por ejemplo. Pero bueno, son todas cuestiones de programación. Veamos un problema que nos da un poco esto que hemos introducido. Si corremos el software y vamos a aminoácidos y decidimos controlar por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que le pongo 30 segundos, entonces esto empieza a correr, entonces digo, bueno, los aminoácidos tienen dos grupos amino falso, todos los aminoácidos tienen isomería es falso, la cadena lateral de la arginina es hidrofílico verdadero, el glutamato y la vitamina es sinónimo falso. Digo, terminé, oprimo acá, hice 4 bien y ninguna mal, lo cual está bien. Acá me dice que las respuestas fueron correctas, pero mientras tanto, o sea, yo terminé, oprimí controlar puntaje, pero el timer me sigue corriendo, o sea que nadie le avisó al timer que pare, y acá sí, el timer paró, me volvió a corregir, me puso 8. Entonces, yo lo que debería hacer es, si he elegido control de tiempo, que me deshabilite esta posibilidad, ¿no es cierto?, de utilizar este botón. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer. Entonces acá, cuando oprimimos control de tiempo, que teníamos esto, aminoácidos, este botón tenía el nombre corrección. Entonces nosotros a corrección, la propiedad enable la podríamos poner en false cuando oprimamos este botón. Entonces acá venimos a el botón que se llamaba corrección, la propiedad enable la vamos a poner en false. Entonces, de esta manera, si arrancamos nuestro software y vamos a aminoácidos, decidimos trabajar por tiempo, decimos 30 segundos, este botón ya no lo podemos apretar.
Entonces, bueno, sí nos corre el tiempo. Los aminoácidos tienen dos grupos aminos falsos, todos los aminoácidos tienen isomería óptica es falso porque la glicina no lo tiene, la arginina es el verdadero, el glutamato y la vitamina son sinónimos, falsos, determinante de tiempo. También podríamos programarlo para que nos dé un plus, ¿no es cierto? Si lo terminamos antes de tiempo. Sería relativamente sencillo de hacer. Pero bueno, ahí está corriendo el tiempo y cuando llegue al final nos va a corregir, ya que estamos en 4 bien. Si nosotros volvemos acá, tenemos 4 bien como lo hemos hecho hasta ahora.